Bueno, ¿Vamos de lleno a la entrevista que tenemos hoy? Vamos con todo. Estamos, la verdad, un lujo. Tenemos al doctor Héctor Oscar Méndez aquí, abogado especialista en Derecho Procesal y Arbitraje, director de la Comisión de Arbitraje de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la FACA, y vicepresidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje Regional, con sede en Madrid. Doctor, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Realmente para nosotros es un placer tenerlo acá y bueno, sabemos que va a haber una jornada pronto, de eso ya hablaremos luego, pero en principio le quería preguntar que nos ilustre a nosotros y bueno, a toda la audiencia, ¿qué es el arbitraje comercial internacional, doctor? Y es prácticamente la única forma de resolver los conflictos que se plantean en materia de comercio internacional. Porque si bien todos los países tienen justicia, sí, y hay también justicia supranacional para determinados asuntos como derechos humanos y demás, cuando se plantea un conflicto comercial entre partes que están sometidas, están en dos países distintos y sujetos a dos legislaciones distintas, sí, el problema es que qué juez lo va a resolver, qué legislación se va a aplicar. ¿Por qué? Y porque generalmente se tiende a evitar de que la justicia y la ley del lugar de una de las partes sea la que se aplique, porque la otra tiene miedo de claro, que se viole la imparcialidad y demás. Y que sucede. Entonces, desde hace muchos años, pero diríamos de tiempos inmemoriales, ya los comerciantes, los mercaderes de los fenicios fueron buscando sistemas para resolver los conflictos, claro, sin que se entre a aplicar las normas de cada uno de los países. Y así fue como el arbitraje fue adquiriendo carta de ciudadanía, sobre todo en materia internacional, ¿no? Comercial internacional. Si bien hay arbitraje también interno, en todas las leyes contemplan el arbitraje interno y el internacional. Claro. El que es utilizado, diríamos, en un 90% de los asuntos es el arbitraje internacional. Es raro un contrato internacional en la cual las partes no incluyan una cláusula compromisoria que sí, pongan en caso de conflicto, nos sometemos al tribunal, al arbitral de o al arbitraje de tal, con sujeción a tales leyes. Porque si no, después, generado el conflicto, viene el tema de buscar cuál es la ley aplicable, cuál es la jurisdicción competente, claro, y se pasan años. ¿Nos puede ilustrar de algún caso de los últimos que Sí. tengamos, de que hayas tenido cierto Sí. renombre sobre el tema de arbitraje internacional? Hay continuamente Porque a veces hay uno casos, se lo imagina desde el lado sí, de lo que podría ser algo político. No. Está el arbitraje comercial internacional, que ese es netamente privado y no hay ninguna cuestión política de por medio. Hay otro tipo de arbitraje que es una derivación del arbitraje internacional, pero es muy específico, que es el arbitraje de inversiones. Ajá. En el cual hay un trasfondo político involucrado, porque uno de las partes siempre es un Estado. Ajá, entonces, claro, ahí la cuestión es más compleja, porque cuando los tribunales arbitrales, los tribunales de inversiones, que en general es uno solo que funciona, el CIADI, que funciona bajo la órbita del Banco Mundial, el laudo que se dicta no afecta a la empresa tal o a tal, sino que afecta a un país todo. A un país, claro. La condena que se dicta contra el Estado tal afecta al país, y atrás del país a todos los ciudadanos, que son los que de una forma u otra van a tener que pagar el resultado adverso. Generalmente, no todos los fallos, no todos los arbitrajes internacionales prosperan, pero además este tipo de arbitraje tiene la parte siempre la misma. Si hay uno que es un tribunal arbitral en el cual siempre hay una parte demandada, que es el Estado. El Estado siempre es el demandado. Y el demandante es el inversor. Claro. Lo que pasa es que también se ha buscado eso porque los inversores buscan seguridades y no quieren ir a invertir a un Estado determinado y someterse a la legislación de ese Estado. Por supuesto. Entonces se aseguran de antemano que la intervención de un tribunal arbitral. Y ahí se generó y se creó
después de un congreso de Washington del año 80, se creó el tribunal, el CIADI, que es especializado en inversiones. Especializado en inversiones. En inversiones. Realmente, bueno, es muy interesante porque parece que se encuentra más desarrollado de lo que pensábamos nosotros el sistema. Y si supongamos que se hace un convenio entre dos partes que, bueno, residen en países diferentes, pero no se tiene en cuenta el tema de someterlo a determinado tribunal y todo, ¿cómo se realiza? No hay, siempre hay una posibilidad de solución porque están las normas de derecho internacional privado, claro, que en cada caso van con reglas muy complejas, estableciendo cuando fulanito que tiene domicilio en tal lado contrata con otro que tiene en tal lado y la sede está al lado, se aplica en cuanto al fondo la ley de tal. ¿Cuál es el domicilio que se aplica? ¿Cuál es el domicilio? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el proceso? La ley de fondo y la ley procesal que se aplica. Eso es muy complejo, por eso es que las partes siempre establecen lo que se llama una cláusula compromisoria, en que en el mismo contrato ya comprometen el arbitraje. Y siempre en eso se maneja la autonomía de la voluntad. Es decir, si las partes no lo pactan al arbitraje internacional, nadie se lo puede imponer. Si las partes no lo pactan, lo que pasa es que generalmente, si no lo pactaron en su momento, cuando se suscita el conflicto, deciden ir a una tribunal arbitral, es decir, aún sin una cláusula compromisoria. Realmente parece lo más justo, ¿no? Porque si no, ir a buscar por una cuestión de domicilio, ahí que medio quizás está agarrada un poco de los pelos, van a un determinado domicilio en especial y el otro queda perjudicado. Queda perjudicado. Y además, ahí con el curso de los años se fueron formando tribunales arbitrales especializados en materia comercial que fueron adquiriendo prestigio porque eran los más utilizados y que fueron formando una doctrina. Sí. Que normalmente tienen sede en otros países, no acá, fundamentalmente en París, Tribunal Arbitral de las Cámaras de Comercio, que es muy prestigioso. Otros tienen sede en Londres, que es el London Court Internacional, que se utiliza más que todo para todos los contratos de tipo marítimo, de naviera y demás. Y después hay en Miami, en Washington también. Los abogados tienen organizado un tribunal arbitral importante. Pero son esos dos o tres que son claves, especializados. Claro. Es costoso acceder a los mismos y no cualquier profesional de los demás países está en condiciones de poder defender un asunto ante esos tribunales que requieren un manejo procesal muy, muy específico. Por eso es que después, más adelante vamos a ver si podemos. Por eso es que hace poco tiempo decidimos en Iberoamérica crear un tribunal arbitral, que es el CIAR, especializado. El CIAR para cuestiones iberoamericanas, es decir, conflictos entre partes iberoamericanas, adaptado a nuestras costumbres y sistemas jurídicos. Claro, porque es complejo. Allá se maneja fundamentalmente los sistemas anglosajones, es decir, sobre todo en materia el procedimiento arbitral se maneja bajo reglas anglosajonas del common law. Y a un abogado del derecho civil como nosotros no le es fácil manejar esas reglas. Por supuesto. ¿Quién es el que organiza y administra? ¿Cuál es la entidad? Son entidades privadas. Una es, por ejemplo, la Cámara de la CCI, que es la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio Internacional tiene una corte que se llama Corte Internacional de la Cámara de Comercio, que es la que interviene en, diríamos, la mayor parte de asuntos comerciales. Tiene sede en París. Corte Internacional de Arbitraje. Sí. Allá se llaman cortes. Corte directamente. Pero no tiene nada que ver con una corte estatal. Por eso es que nosotros, para evitar eso, la confusión, le pusimos centro a nuestro. No es corte. Pero después hay otra en Londres y en Estados Unidos hay dos o tres y hay muchas en otros países. Pero esas son las más conocidas y que abarcan el 80 o el 90% de los arbitrajes. Una vez que el árbitro, toma la decisión, ¿cómo se llama? ¿Laudar o...? Laudo o sentencia arbitral. Antes se la llamaba la Convención de Nueva York del año 58, que es la primera convención que se hizo en materia de arbitraje. Sí. Y recogió otras dos convenciones del año 30. Esta Convención de Nueva York es sobre reconocimiento y ejecución
de sentencias arbitrales extranjeras. Es sentencia, porque el laudo es una que emite sentencia. el árbitro es una sentencia que adquiere cosa juzgada material, igual que una sentencia judicial, con la diferencia que si las partes no cumplen hay que ir a ejecutarla ante la justicia. ¿Por qué? Claro. Porque los árbitros son jueces privados, pero no tienen el poder en la fuerza pública, porque el imperio solamente lo tiene el Estado, que se reserva el monopolio de la fuerza. Entonces, si no cumple, se saca un testimonio del laudo, de sentencia, y se lleva a ejecutarlo. Cuando es interno, el arbitraje, se lleva a un juez. El problema es cuando es internacional y se lo va a ejecutar en el país del condenado, ahí se generaban los problemas, porque los países intentaban siempre defender a su connacional y con trabas. Entonces, esta convención, que tiene muy pocos artículos y está muy bien redactada del año 58, fijó las pautas claras para permitir que se pueda ejecutar, cuándo se puede ejecutar un laudo en otro país y qué defensas limitadas pueden oponerse para la ejecución de ese laudo y no otras. Y además fijó pautas para cómo tienen que ser redactados los acuerdos, cómo tiene que ser el procedimiento, pero en pocos artículos. Quedó muy claro. Muy si claro, escribe bien, no hace falta otra cosa. ¿No? Y esa convención de Nueva York ha sido ratificada por 160 países. Entonces siempre decimos que a partir de esa convención realmente cambió la vida del arbitraje en el mundo, ¿no? Sobre todo el arbitraje internacional. Entonces ahora hay una pauta clara para ver qué defensa puede oponer en el país, porque obviamente el ganador tiene la sentencia arbitral, va al país del condenado y se vengo a ejecutar esto contra fulanito. Bueno, antes había todo un procedimiento muy complejo de exequatur, y bueno, ahora no, directamente con la Convención de Nueva York se aplican las pautas de la Convención y ya sabe la parte de antemano qué es lo que qué defensa le puede oponer y no más, porque si no, no termina sin poder ejecutar ese laudo. No, entiendo. Bueno, estamos hablando con el doctor Héctor Oscar Méndez, realmente un experto en el tema arbitraje comercial internacional. Quería preguntarle algo. Vamos a hacer un supuesto. La parte que pierde, la perdidosa en este arbitraje, ¿no? ¿Tiene alguna instancia de apelación? Yo digo porque usted me comentaba recién que tiene que ir a ejecutarlo vía judicial, pero no hay una revisión judicial, es simplemente la ejecución. Exacta la ejecución. El juez no revisa. No revisa. Cuando se va a ejecutar no puede revisar nunca el fondo. El tema es el siguiente: en materia de arbitraje, tanto nacional como internacional, en principio, salvo que las partes dispongan lo contrario, se considera que las decisiones no son apelables. Como las partes, y por el principio de autonomía de la voluntad, son las dueñas del asunto, ellas pueden establecer una apelación que se apele ante la justicia. Pero en general se considera en todas las legislaciones del mundo que si las partes no lo prevén en forma expresa, esa decisión no es apelable, porque precisamente vamos a un juez privado porque no queremos ir a la justicia. Claro, es una elección de la parte. Y como apelar es revisar en cuanto al fondo lo resuelto por el juez de primera instancia, no tendría sentido haber ido a un arbitraje si permitimos después una apelación. Pero sí hay una vía excepcional que todos los países la reconocen, aunque algunos ahora liberales del common law la quieren limitarla, que es la acción de nulidad. Es decir, algo hay que revisar. Es decir, cuando hay causales de nulidad taxativamente determinadas, porque no se le permitió defenderse a la parte, porque se violaron las reglas del debido proceso, o hay normas de orden público comprometidas en determinados casos taxativamente determinados, que lo establece la Convención de Nueva York y también la Ley Modelo de Arbitraje del año 85, que fijó las pautas para que todos los países del mundo pudieran redactar, fijó unas bases, pudieran redactar sus leyes de arbitraje internacional, como fue la que hizo Argentina ahora. Como la que hizo Argentina. En materia, repite las causales de la Convención de Nueva York para lo que se llama acción de nulidad. Pero a través de una acción de nulidad solo se puede revisar el procedimiento, cuando hubo algún vicio en el procedimiento, no en el fallo, no en el mérito, Entiendo, no en el fallo en sí mismo. Puede ser nulo, pero porque el procedimiento no estaba viciado. Exacto, estaba viciado de alguna causal, porque la parte no se pudo defender, porque era una cuestión que no era arbitrable, porque no hubo una prueba adecuada, porque se le violó el derecho
estuvieron mal designados los árbitros. Sí, sí. Están previstas las causales. Un abogado común, por supuesto, no puede ir al arbitraje porque sí, ¿no es cierto? Tiene que tener... y hay que conocerlo, tener... mucho. Claro, lo que pasa es que los abogados estuvimos formados siempre, sobre todo en el siglo, en una cultura muy pleitista, es decir, formados para el pleito, para la lucha en el tribunal. Sí. La resolución de conflictos es a en través el tribunal, del el tribunal, el pleito. Y precisamente con todos los vericuetos y problemas, instancias y excepciones. En cambio, en el arbitraje se tiende a buscar una decisión obviamente mucho más rápida, simplificada, sin tantas vallas procesales, claro, sin nulidades, sin incidencias que puedan parar menos chicanas. Menos chicanas, se trata de evitar la chicana y llegar al fondo más rápido. Y además hacerlo en forma más rápida. Sí. Y hay con algo fundamental, eligiendo los árbitros, porque la regla básica es que son las partes las que pueden elegir. En general, hay sistemas en el cual los árbitros los designa la entidad arbitral, pero generalmente las partes, directa o indirectamente, tienen decisión en la persona de los árbitros. Entonces yo sé quiénes van a ser mis jueces. Claro. Privados, pero juez privados, claro, sí. Y también tienen especialización, que un juez general normalmente no la tiene, en materia comercial, en determinada rama comercial, en materia petrolera, en materia marítima, en materia de aeronavegación. Entiendo. El juez también sería parte de las costas del proceso, ¿no es cierto? Sí, las costas la paga. El sistema arbitral es privado. Es privado. Y esencialmente autofinanciable. Es decir, son las partes las que tienen que pagar los costos de todo el proceso, y los honorarios de los árbitros. Sí, ¿no? Eso porque si se designa un perito, ¿puede haber peritos también o cosas así? Sí, hay peritos. Hay el arbitraje, el procedimiento arbitral es un juicio privado sin formalidades, pero en el cual las partes ofrecen sus pruebas, hacen valer las cuestiones que quieren resolver, cuál es el derecho en que ellos se fundan, se producen todas las pruebas, se determinan cuáles son los hechos y resuelven los árbitros conforme al derecho aplicable elegido por las partes, normalmente en materia internacional, porque queremos ser sometidos en cuanto al fondo por la regla de fondo de Dubái, claro, o de Italia. Entonces esas reglas son las que tienen que aplicar los árbitros. Y el árbitro las tiene que conocer perfectamente como para poder aplicarlas. Entonces es bastante costoso el procedimiento. Es costoso, pero no tanto. Yo diría que no más costoso que si no hubiera un arbitraje y hay que ir a la justicia de uno de los estados. Ah, no, claro, por supuesto. Nosotros a veces nos referimos pensamos claro, en la justicia argentina. Hay que pagar igual, hay que pagar tasas. Y hay un factor que es importante y que el comerciante lo tiene en cuenta, y que es el tiempo, el factor tiempo. Cuanto antes se resuelve. Un arbitraje se entiende en general que no puede durar más de 6 meses a un año como máximo. Si el arbitraje dura más de un año, no sirve. Claro. Pensando en estos procesos cortos que recién comentaba, que puede durar a 6 meses o un año, y lo que recién comentaba es que es autofinanciable todo lo que es el sistema de arbitraje internacional. ¿El arbitraje internacional es el sistema que mejor funciona dentro del ámbito jurídico, judicial? Sí, no, es que no hay otro sistema. Es decir, comparándolo a otras partes del derecho, eso es a lo que me refería, comparándolo a otras partes del derecho. No, vos tenés un conflicto. El tema es cuando tenés el conflicto. Porque en todo esto hay una parte previa, que es la parte contractual, donde las partes se juntan, van a hacer un negocio determinado, lo hacen, y ponen la cláusula arbitral que forma parte de esa negociación contractual. Pero suscitado el conflicto, hay que ver cómo se resuelve ese conflicto, en qué jurisdicción. Si se resuelve en la jurisdicción estatal de uno de los estados, o se resuelve en una jurisdicción arbitral, que son las que las partes pactaron. Y las partes no solamente pactan la jurisdicción, es decir, se va a resolver en el tribunal arbitral de tal, que va a aplicar sus normas o va a aplicar las normas procesales tales, y fundamentalmente eligen el derecho de fondo. Ya saben qué norma nos regimos por el derecho italiano, está muy bien. Tiene previsibilidad. Y entonces, eso dura, si dura un año, estamos pensando, ustedes piensen que yo tengo asuntos en el estudio, tenemos, que tienen más de 25 años. Este año
estamos terminando algunos de 25 La boda años. de plata. Sí. 25 años, 25 años, sí. Fuimos a la corte, 25 años. Y si entonces 25, si en un arbitraje lo podemos resolver en un comerciante, el tiempo es plata, sobre todo en países como el nuestro, donde hay depreciación monetaria, infinidad de cosas que hacen que cualquier reclamo, el transcurso del tiempo lo haga convertir en algo írrito. Es decir, por más que uno gane el juicio, cuando cobra lo que cobra no significa absolutamente, no compensa. Nunca termina siendo justicia, ¿no? Porque cambia la circunstancia, hasta las personas pueden ya no estar más. Sí, los negocios se terminaron. Hay muchas inestabilidades, la monetaria es muy importante. Claro, para un país como el nuestro, donde tenemos un 45% de inflación, calcule que el juicio es un negocio. Para estos países como nosotros somos una rara avis porque estamos dentro de los 3 o 4 países que tienen mayor inflación en el mundo. Sí. Entonces, esa inflación, unido a una legislación que no reconoce indexaciones, por ejemplo, y tiene cristalizada la deuda, ¿cuál es el negocio? El negocio es seguir el juicio adelante. Entonces, utilizar todas las apelaciones posibles, ¿por qué? Porque a un 45, un 50% anual, en 10 años tenemos un 500. Entonces, cualquier sentencia que salga... ¿Qué son las reglas de Praga, doctor? Las reglas de Praga son unas nuevas reglas procesales que se han aprobado. En materia de arbitraje, a partir de los años... El arbitraje es muy viejo, muy viejo, más viejo que el derecho estatal, ¿no? O que la justicia estatal, no el derecho, que la justicia del Estado. No tenía mucha aplicación hasta que estas dos convenciones, que la Convención de Nueva York del año 58 y una ley modelo del año 85 de arbitraje comercial internacional, que fue la que trató de unificar ese mosaico que había en materia normativa, produjo que el arbitraje, una explosión en el arbitraje. Y en los últimos 15 años del siglo pasado avanzó más que en 20 siglos. Entonces, ¿por qué? Porque todos los países del mundo, en base a estas dos normas, fueron actualizando sus legislaciones. En Europa, a partir del año 86, que empezó con Portugal y después siguió con España, fueron con un efecto dominó sancionando leyes de arbitraje nuevas claro. Modificando los códigos procesales, porque la regulación del arbitraje puede estar en una ley específica o dentro del código procesal. Nosotros la tenemos dentro del código procesal, la de arbitraje interno, ¿no? Sí. Y sancionando leyes procesales, pero lo importante es el contenido, que sea de una concepción moderna. ¿Por qué? Porque el arbitraje de antes, hasta el siglo XIX, se entendía, había una concepción distinta del Estado, y que el Estado lo podía todo. Entonces el arbitraje era mirado con mucha desconfianza. Lógico. Y en el curso del arbitraje había que ir muchas veces a la justicia. Claro, someterse el Estado a un árbitro privado era como no concebible en ese momento. Claro. Entonces, y además, ante cualquier cosa había que ir del arbitraje a la justicia y volver de vuelta al arbitraje para resolver infinidad. Entonces hacía que en definitiva era más largo que un proceso judicial. Sí. Estas normas lo simplificaron, checaron todo, y ahí sí empezó a funcionar. Y en Iberoamérica, que siempre estamos 10 años después, en el año 91 empezó México modificando sus legislaciones, y después con un efecto dominó se fueron modificando todas, tanto en el arbitraje interno como internacional. Claro. Y quedaban solamente Argentina y Uruguay, las únicas dos países que no tenían regulación moderna de arbitraje comercial internacional y local. El arbitraje comercial local se intentó actualizar y modificar un poco en el Código Civil. Con el Código Civil se contemplaron algunas normas relativas al arbitraje. Algunos abogados procesalistas no estamos de acuerdo porque se reguló mucho el proceso arbitral, y nosotros consideramos que el proceso arbitral debe ser regulado por cada una de las provincias, porque en nuestro país las facultades procesales son de las provincias en principio. Claro. Y la nación puede echar mano de eso en determinadas circunstancias excepcionales. Pero hay aspectos que sí pueden ser regulados en el código, como es todo lo relacionado a la parte contractual, cuando nace el arbitraje. Sí. Decimos que tiene dos fases, una contractual cuando nace, y después, una vez que inicia el arbitraje, ya es jurisdicción. Y tiene una fase jurisdiccional o procesal, que es un proceso igual al judicial, nada más que no fue privado. El código reguló mucho, es decir, podía haber regulado la cuestión en 2 o 3 artículos diciendo cuáles eran las cuestiones arbitrables, es decir,
por qué se podía someter al arbitraje, la capacidad de las partes y nada más. Pero después toda la parte de procedimiento, haberlo dejado para las provincias. Y en un capítulo reguló todo, que lo llama el contrato de arbitraje. Impulsado por unas corrientes anglosajonas que consideran que el arbitraje es todo un contrato y las partes de lo que quieren. Y le pone un capítulo del contrato, y no lo considera como un proceso, sino como un contrato. Lo lleva dentro del Código Civil, una concesión muy liberal que viene muy discutido eso y va a ser modificado. Eso para lo interno. Sí. Y en lo internacional no teníamos nada, si se aplicaba la misma norma que era el arbitraje interno internacional, hasta que salió el año pasado la ley de arbitraje comercial internacional, que es 27449 en julio, con 10 días de diferencia Uruguay, 2 leyes, y ahí sí ya nos pusimos a tono con lo que es la regulación del arbitraje comercial internacional en el mundo. Por eso es que Argentina no tenía una legislación moderna de arbitraje comercial internacional, no era sede de arbitraje. Los arbitrajes se iban a otro lado, porque acá no había normas aplicables. Claro. Además de la desconfianza propia que quizás generaba el país. Había una oscuridad normativa. Claro. Bueno, tenemos una jornada sobre arbitraje. Me parece muy importante que va a organizar, se organiza en la FACA, ¿no? En la Federación. Se organiza en la FACA. La FACA va a organizar el día 6 de agosto, va a realizar una jornada en horario de tarde sobre arbitraje comercial internacional, donde va a comentar diferentes especialistas de lo más importante que hay en la materia en el país. Van a abordar diferentes temas, que Fernando Aguilar es uno, Antonio Bogliano es otro, que fue ex juez de la Corte de Nación, profesor de Derecho Internacional Privado, Roque Caivano, que para mí es el especialista número 1 en materia de arbitraje en Argentina, Guillermo Micheson Irusta, que es un abogado de Buenos Aires, especialista en arbitraje también, y el suscripto. Yo voy a hablar en especial sobre que es el CIAR, que es esta nueva entidad que tiene sede en Madrid. Que hemos resuelto crear, para evitar precisamente que hasta ahora para el abogado y para la empresa, sobre todo la pequeña y mediana empresa, le era prácticamente imposible someterse a un arbitraje, tener que ir a pleitear a París. Primero porque hay un grupo muy cerrado de abogados que manejan el tema de estudios, que no superan los 40, 50 bufetes, con muchos honorarios muy caros. Que su abogado argentino no le sirve, tiene que ir a buscar un abogado. Bueno, y someterse a reglas también que son diferentes a las que él utiliza normalmente, en su opinión, un sistema jurídico distinto. Por eso fue que se vio la posibilidad, se creó la necesidad de crear un centro arbitral adecuado al sistema jurídico nuestro, que es del derecho civil continental europeo, no anglosajón. Porque hasta ahora los arbitrajes y esas entidades se manejan con reglas procesales anglosajonas. Bueno, y ahí salió el CIAR, que fue el producto de la voluntad conjunta de los colegios de abogados de toda Iberoamérica, que están nucleados en la UIBA, la Unión Iberoamericana de Abogados, y diferentes entidades empresarias de toda Iberoamérica, entidades de comercio, de la industria. Y bueno, se trabajó mucho, se hizo un primer acuerdo marco que se firmó en Brasilia en el año 2012, donde una especie de constitución se fijaba en la base de qué es lo que se quería hacer. Fue integrada por más de 34 países, diciendo nos reunimos porque creemos que es necesario establecer un sistema arbitral para Iberoamérica adecuado a su cultura y a sus necesidades, y también a las potencialidades económicas de la pequeña y mediana empresa, y de forma tal que cualquiera pueda acceder al arbitraje, y sobre todo también con sus estructuras físicas y jurídicas, sus abogados, sin necesidad de tener que ir que recurrir a esos semejantes costos que son inaccesibles, que muchas veces decía que entonces ahí se fijaron las bases, pero más que todo tendía claras a crear un sistema arbitral que respetara la cultura jurídica iberoamericana. En el año 2015
se constituyó la entidad, que es una entidad civil, como son todas las que administran los arbitrajes, que en este caso tiene sede en España, donde está la UIVA, pero el estatuto se aprobó en Buenos Aires, se hizo la reunión fundacional en la Cámara de Comercio en el año 2015. Y después, bueno, empezó a redactarse los reglamentos. Creo que la Cámara de Comercio auspicia también este sí, evento, sí, la ¿no? Cámara de la CEMAR, que es la rama del arbitraje de la Cámara de Comercio. Y bueno, en este momento se hubo que aprobar los reglamentos y están designando los árbitros. Se prevé en los reglamentos que los países pueden nombrar, acá se parte de un sistema de árbitros de lista. Sí, es decir, que cada país suministra una nómina de árbitros. Se puso un máximo de 50 por país. Entonces, divide tanto el área, los proponen tanto las empresas como los colegios de abogados. Se considera mitad cada uno, 25 árbitros, hasta 25 puede proponer las empresas y hasta 25 los colegios de abogados. Árbitros obviamente conocidos por las empresas y por los colegios, seleccionados y además con responsabilidades. ¿Algún requisito para ser árbitro? No, acá se requiere el título de abogado, se requiere el título de abogado, y porque es un arbitraje de derecho. Claro. Es un tema discutible. Hasta ahora se entendía que con un sistema muy liberal, que como el arbitraje son las partes las que deciden, las partes podían decidirse por someterse a un arbitraje de derecho y elegir como árbitro a quien quiera. Pero nosotros, sobre todo en Iberoamérica, se considera que si el arbitraje es de derecho, el árbitro, que va a ser un juez privado, que va a aplicar la ley, tiene que ser un abogado. Se discute si tiene que estar matriculado en un colegio o no. Bueno, acá se puso que tienen que estar matriculados en alguno de los colegios de Iberoamérica, en principio, pero por excepción se permite que las partes puedan proponer un árbitro, por ejemplo, ya retirado o no colegiado en el colegio, pero con condiciones y con experiencia por supuesto, ¿no? Claro. Relevante. Entonces, pero esto también hay otro tema también. Acá en materia de arbitraje comercial internacional, nosotros siempre, los que estamos en el sistema continental europeo, los llamaba un poco, el árbitro se considera como un dios que no responde ante nadie. Entonces lo que resuelve el árbitro, usted va a una cosa en la cama y le hacen porque todos son muy buenos hasta que dejan de serlo. Hay interés económico muy grande. El árbitro tiene que tener la imparcialidad e independencia de un juez o aún más. Sí. Pero muchas veces me parece porque el sistema no tiene todo el sistema atrás como un juez. Entonces, ahora, si el árbitro no es imparcial y es parcial y resolvió a favor de una parte, más buena que lo propuso, ¿y eso qué sanción hay? Y bueno, sí, ninguna. Claro. Hay una posibilidad de hacer una acción de daño si se prueba que hay una especie de fraude procesal, pero entonces nosotros consideramos que dado que este es un sistema de lista, en el cual los árbitros vienen con una preselección hecha tanto por las cámaras como por los colegios, y que tienen que ser abogados matriculados en algún colegio, hay una posibilidad de hacer un control deontológico del arbitraje que se lo consideraba necesario. Entonces, este tribunal, a diferencia de todos los demás, tiene unas reglas de ética que deben respetar los árbitros, y tiene también un tribunal deontológico, tribunal que, al igual que en un colegio de abogados, que los analiza la conducta y puede llegar a sancionarlo, excluirlo del tribunal e incluso pedirle al colegio en el cual está matriculado que aplique las sanciones pertinentes. Es decir, que no puede hacer lo que quiera. Aparte, para un árbitro, perder la inscripción en la lista, en el listado de árbitros del CIAR, y además con las consecuencias que eso le puede llevar, porque se puede pedir al colegio respectivo de donde viene que aplique las sanciones, puede ser excluido de la matrícula. Hay un control, por lo menos un poco más cierto que en lo otro, que no hay absolutamente nada. Por supuesto. Bueno, ¿y cómo se anota la gente? ¿Cómo se anota la gente en el Congreso? Bueno, en el Congreso hay, la FACA tiene una... Yo tengo un teléfono por ahí. Sí, la FACA tiene, la inscripción es por vía mail. La dirección es gerencia@faca.org.ar. Reitero, gerencia@faca.org.ar.
arbitraje.org.ar. Ahí sin costo, hasta el día 2 de agosto se anotan, y una vez que estén, si se llena la capacidad, porque hay un cupo de 60, 70 personas, bueno, quedará para otra vez. Otra cosa más, que es muy importante, que ningún tribunal arbitral lo tiene. Sí. Este tribunal arbitral, desde el momento que nació con el acta constitutiva que se firmó en Brasilia en el 2012, contó desde siempre, no diría con el auspicio, con el apoyo y el beneplácito de los estados iberoamericanos. Entonces, en el acta fundacional, en el acuerdo de Brasilia, comparecieron, firmaron la Constitución, no como fundadores, pero como testigos de honor, sí, la CEGIB, que es la Secretaría General para Iberoamérica, que tiene sede en Madrid, y la CONGIB, que es la Comisión de Ministros de Justicia de Iberoamérica. Entonces, hay dos órganos iberoamericanos en materia de justicia, la Secretaría General para Iberoamérica y la CONGIB, que es la Comisión de Ministros de Justicia. Entonces, ellos firmaron como testigos que hay una especie de acompañamiento de los estados iberoamericanos que ven con buenos ojos que haya un tribunal arbitral serio y especializado en Iberoamérica. Le da mucha más transparencia a los negocios, a los contratos. Y a partir de ese momento, en todas las reuniones que hubo de ministros de justicia y también de jefes de Estado de Iberoamérica, se mencionó el apoyo a la constitución desde la órbita privada de un tribunal arbitral especializado para resolver estos conflictos. Bueno, doctor, la verdad... Ha sido un placer escucharlo, sobre todo en interiorizarnos lo que es arbitraje comercial, que tal vez no es tan conocido por ahí, para poder fomentarlo más y conocer que hay muchas cosas nuevas. Lo último, ya para cerrar, ¿cuál es el próximo paso en el arbitraje comercial? En avance, ya sea de mejorar algo. Sí, el próximo paso en el arbitraje comercial va a ser que el arbitraje va a ser, así como los juicios en nuestro país están tendiendo, y en 4 o 5 años ya hay varios proyectos, van a ser totalmente electrónicos. Electrónicos, por vía electrónica. Es decir, las partes no se van a mover de los ordenadores, se van a tomar algunas audiencias en forma personal, pero otras pueden llegar a realizarse también en forma virtual. Sí. Lo importante es que todo quede grabado y se pueda reproducir, claro, para un eventual reanálisis. Sí. Así como se tiende al expediente electrónico y los juicios por vía electrónica, el arbitraje también. Va a ser, yo diría que totalmente electrónico. Totalmente, lo cual obviamente agiliza, abarata los costos, sobre todo internacional, si usted tiene que viajar varias veces. Los testigos pueden deponer en una videoconferencia. En una videoconferencia, sí. Entonces eso haría que sin moverse de su lugar, esa es la próxima instancia. Bueno, doctor, un placer, gracias por haber venido a visitarnos. Gracias a ustedes. Y bueno, y ahí estaremos seguramente. Cualquier otro tema jurídico o en materia procesal que podamos ser de utilidad, a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Sí. Yo tengo 43 años de profesión y hace 30 y pico que intervengo a través de la Federación Argentina de Colegios. Sí. He sido asesor de casi todos los presidentes. Entonces nuestro manejo es institucional, ¿no? En este momento lo que estamos ya el CIAR es una realidad. Hoy en día están yendo el secretario general a diferentes conferencias en el mundo donde el CIAR ya se sienta en una mesa con las otras entidades. El evento se va a hacer en Avenida de Mayo 651. Avenida de Mayo 651, segundo piso. Segundo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, muy bien. 651, segundo piso. Segundo piso. Así que llamen, conéctense por vía mail y inscríbanse. Hasta el 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo. 2 de agosto. 2 de agosto. Y para el CIAR tiene una página también que se llama CIAR Global. CIAR Global, donde ahí están todos los antecedentes del CIAR y sobre todo hay mucha doctrina y jurisprudencia en materia internacional sobre arbitraje. Allí estaremos entonces. Gracias.